Aunque heredó la oficina de su suegro, la declaración como profesional no fue fácil para Faustino. Después de todo, como me había imaginado desde el principio, ya no tenía la edad ideal para un principiante y ya no podía contar con la indicación del médico Braganca para la consolidación de su carrera. Jacqueline ya comenzaba a sentirse inquieta por su vida de privaciones que se vieron obligados a tomar cuando otro golpe de suerte elevó a Faustino al nivel que tanto había soñado. Todavía luchó por un puesto como médico en el hospital donde continuó jugar el papel de una enfermera, cuando Lupercio, un colega no menos ambicioso, lo sorprendió con la propuesta, ¿no ahora era un ginecólogo recién graduado, con una oficina propio y todo? ¿Por qué no convertir el lugar en una clínica especial, especializada en abortos? El feminismo iba en aumento. No había una falta de mujeres interesadas en deshacerse de la pesada carga de maternidad. Dentro del propio hospital, por cierto, la demanda era tal que el propio Lupercio, incluso como simple enfermero, ya había familiarizado con algunos métodos abortivos. En sus plantaciones, varias veces había llevado a cabo operaciones, en secreto, como una forma de asegurar algo de dinero extra. Con el diploma de Faustino y clínica que había heredado de su suegro, todo sería mucho más fácil. Podrían montar una oficina de fachada tradicional, preparar cuartos traseros especiales, y tan pronto como el dinero entrar, invertirían en equipamiento. Faustino ni se lo pensó dos veces. Aceptó la propuesta de inmediato. Jacqueline ni siquiera necesitaba saber nada. Con los ahorros de Lupercio renovaron el antiguo consultorio, y en pocas semanas, ya recibieron su primer cliente, una niña rica de zona sur que, satisfecha con el servicio bien hecho y con la discreción del lugar, pronto lo recomendó a sus amigos. Y pronto el negocio prosperó, confirmando las predicciones de Lupercio. En menos de 6 meses, Faustino fue ascendido al cargo como cliente especial en el banco donde era titular de la cuenta. En 5 años, después de 2 viajes a Europa con su esposa, ya tenía suficiente dinero para comprar el apartamento grande en cobertura en Laranjeiras y someterla a un completo y costoso remodelación. Los primeros abortos fueron difíciles. No por la técnica en sí, que no había nada complicado para alguien que siempre había sido conocido por una artesanía increíble. Experiencias de este tipo, sin embargo, inicialmente siempre generan algún tipo de conflicto para quienes lo llevan a cabo. No es que Faustino fuera dado a las crisis de conciencia. Su carácter ambicioso no ofrecía mucho espacio para cuestiones morales. Todavía, cada vez que terminaba una operación, se sentía asaltado por profunda inquietud, una sensación de suciedad que no lo dejaba durmiendo, obligándolo a quedarse despierto toda la noche bajo la ducha. Cuando, exhausto, por fin logró cerrar los ojos, fue luego sacudido por horribles pesadillas donde los fetos removidos cobraron vida para acusarlo y amenazarlo. Con el tiempo, se acostumbró tanto a la rutina y a las pesadillas que dejaron de molestarlo. Los vio como simples manifestaciones de miedos irrazonables e inconscientes. No, sin embargo, podría deshacerse de la sensación de suciedad. Fue como un olor a sangre uterina se había arraigado en ella dentro de la piel, de manera que ni jabón, ni el perfume podría neutralizar. Por eso se adhirió a los guantes de caucho y tenía tantos lavabos instalados en el apartamento. De modo que el olor nunca dejó de acompañarlo, incluso en el día en que no practiqué un aborto. Ya estoy pensando en el pasado otra vez. Se secó el sudor de la frente con un hisopo nuevo humedecido en alcohol. Lo cierto es que Faustino estuvo atormentado desde el día en que vio ese reportaje en la televisión en el que el niño de Florianópolis hizo un llamado para encontrar al padre que no lo he visto desde la infancia. Era él el hombre que Florencia buscado. Cerró el paquete de cheques en el cajón y cerró el algodón en el puño bombeando con rabia reprimida. ¿Por qué Florencia había decidido remover el pasado después de tantos años? ¿Por qué obligarlo a pensar en un tiempo que para él estaba muerto y enterrado? Si Lupercio estuviera vivo, diría que todo eso no fuera un cuadro más de ese maldito hombre reprimido, que había hecho todo lo posible para hacerle daño en el momento en que comenzó la clínica. Efectivamente comenzó a prosperar, deseoso de mayores porcentajes de ganancia, pero Lupertius, como su pasado, también estaba muerto. Y enterrado, de eso estaba seguro. ¿Quién, entonces, sugirió a Florencia la desafortunada idea de hacer públicos todos sus historia? Se preguntó Faustino desde aquella fatídica noche en que se emitió el programa. Esa mujer en la televisión dijo ser su hija. Tu cabeza, sin embargo, no pude llevar a cabo esta idea. Dale la vuelta a tu chica. La última vez cuando ella tenía 3 años, la había perdido para siempre en el noche en que se despidió de Aretusa.
¿Cómo podría volver ahora, 31 años después, casada y madre de hijos, solicitando la derecho de tu paternidad? En su mezquindad de sentimientos, Faustino no pudo ver el drama de la hija y mucho menos el amor que ella lo había guardado para él, a pesar de todo. No. La vi como un enemigo, encarnación del miedo que lo había perseguido a través de todos esos años de un día ser descubierto como falso. ¿Qué pensaría Jacqueline? ¿Qué dirían sus hijos si supieran de todo? Además, ¿quién garantizaría que Florencia, te conformarías con una cita sencilla? Por supuesto, estaba a punto de llegar. Queriendo saber dónde estaba su oficina, qué hacía, cómo respondió, cobrarle todos los años que había pasado sin dar cualquier ayuda para ella y su madre. ¿No solo estaría dispuesto a tomarle buen dinero, ya informado de su prosperidad? Cruzó la oficina varias veces angustiado. Ese silencio. Domingo típico parecía amplificar la confusión en su mente, donde las preguntas y las aprensiones se sucedían y se mezclaban como el olas de un mar salvaje. Se quitó los guantes, abrió el grifo y se lavó manos frotándolas vigorosamente bajo el agua, como si para poder limpiarse de su propio pasado. Por supuesto que sintió algo cuando encontró el apartamento vacío, días después de la pelea con Aretusa. Después de todo, no fue el animal torpe e insensible que los dos seguramente imaginaron, dondequiera que estuvieran alojados. Reconoció, sin embargo, que no había sido un buen padre y muy menos buen marido últimamente. Y en este sentido, creía que era aún mejor que lo hubieran dejado. Mejor para ellos y mejor para él, que podría entonces seguir su destino sin ningún complejo de culpa. Después de todo, ellos eran los se fue sin dejar una dirección. Como Grezuse había elegido esta salida, respetaría su decisión, eximiéndose de cualquier esfuerzo para tratar de localizarlo. Si tal vez ella lo necesitaba por alguna razón, sabía dónde trabajaba. Aún así, José Faustino volvió varias veces al apartamento antes de entregarlo al propietario. Muchas noches hasta lloró ante los humildes juguetes de su hija que quedaron esparcidos en el camino del sofá. Pero cada vez que pensaba en Jacqueline, llegó a la conclusión de que hubiera sido mejor que las cosas hubieran resultado reenviado de esa manera. Poco a poco, su dolor se transformó en un tipo de alivio. A veces se enfadaba con la petulancia de su exmujer, a veces odio que lo hayan despedido tan sumariamente, sin nunca por un momento considerar que él fue el que primero descartado, a veces solo anhelo, un anhelo fúnebre y definitiva que solo sentimos de los que han muerto. Y así, día tras día, Aretusa y Florencia se disolvían en la memoria de Faustino. La ruptura total ocurrió cuando Jacqueline, luego de 8 años de matrimonio, dio a luz a un niño, Bernardo, o simplemente Vino, como le gustaba que lo llamaran, ahora con 16 años. A partir de entonces, Faustino comenzó a considerarse como cabeza de una nueva familia. Pero nunca logró mirar a su hijo de la misma manera que una vez había mirado Florencia. Era como si el dolor de la pérdida de la primera hija, cristalizado en él, le impedía ser padre de una manera integral. También porque, en ese momento, Faustino ya se ganaba la vida como abortista, y como tal, ya no podía permitirse permanecer sensible a un niño. En el caso de Clarina, fue mucho peor. Él y Jacqueline ya habían decidieron que no querían más hijos, él, por razones morales, ella, por razones estéticas, cuando fueron sorprendidos por un embarazo no deseado, 7 años después del nacimiento de Bernardo. Jacqueline quería, por ley, llevarse al niño, y por Minas Gerais por una vez en su vida, Faustino pensó en revelarle a su esposa el verdadero contenido de sus actividades en la clínica de Meyer, donde nunca había pisado desde que se mudaron a Laranjeiras, pero no tuvo el coraje. Tampoco tuvo el coraje de reenviarlo a otro profesional. Por propia experiencia sabía que muy común a las muertes de mujeres después de un aborto y no bajo ninguna circunstancia quería arriesgarse a perder a Jacqueline. La solución fue disuadirla de la idea, alegando que él, Faustino, quise mucho para volver a ser padre, y así vino Clarina al mundo. Mucho más por falta de coraje que por una acción alegre, tan dulce, tímida y cautivadora, sin embargo, que deseo ni siquiera parecía el resultado de tanto rechazo por parte de los padres, antes, durante y después de su nacimiento. Para si tienes una idea, Jacqueline ni siquiera la amamantó, ni siquiera en noche del parto, para que sus senos no se hundieran en el futuro. Faustino, por su parte, lo repudió instintivamente desde el principio. Primera vista. Por una de esas increíbles coincidencias de la destino que, si tuviéramos la más mínima idea de la obra de mayor espiritualidad,
nunca la definiríamos como tal, la niña. Tenía las mismas características que Florencia, despertando inmediatamente en el padre los sentimientos más confusos. Una vez más, tratando de escapar de la propia sensibilidad, Faustino optó por la distancia. Nunca me perdí nada materiales para niños. Sin embargo, los niños nunca fueron entregados como el verdadero padre nunca los envolvió en el calor de su presencia. Siempre tenía frío y estaba ocupado, no revisaba los cuadernos. Escuela, no participaba en las reuniones, mientras que la madre también tenía poco tiempo para estas tareas, ocupada con su vida sociales ocupados. Clarina y Bernardo crecieron, educados por empleados, con una apretada agenda de compromisos de los más edad temprana. Los martes y jueves, de colegio a inglés, de inglés para el voleibol, del voleibol al teatro. Miércoles y viernes había francés, ballet y jiu-jitsu, los lunes estudiaban alemán y natación. En fines de semana como ese, chico, lo hizo adolescente, desaparecido en el mundo, con amigos y hermana se quedó en vecinos de abajo, que la adoraban. Faustino volvió a sentarse en el escritorio y exhaló. En un suspiro, exhausto de tanto pensar. No. Florencia nunca descubriría su paradero. No había ninguna referencia a su respeto, ni siquiera sabía su nombre completo, como había probado informes no tenía forma de encontrarlo, afirmó. Mentalmente, con la máxima convicción. Mientras tanto, abajo, Chuba encendía el música al máximo para celebrar la noticia, llegaron los primos en una semana. Puedo vencer el pánico, dijo Víctor, eufórico, mirando su imagen en el espejo. El descubrimiento ocurrió por casualidad. Ese mismo día, pronto el psicólogo salió del apartamento, el niño corrió al computador en busca de sitios sobre el pánico que ella ha mencionado. Estaba asombrado por la cantidad de información disponible sobre el tema. Explicaciones encontradas, consejos médicos, informes de experiencias, recomendaciones de libros, ejercicios e incluso un diario virtual dirigido a personas con el síndrome. Pasó toda la tarde y la noche encerrado en su habitación, revisando de impresión de documentos, acaba de salir por un rápido almuerzo a pedido de la madre. Al amanecer del día siguiente, tenía más de 600 páginas impresas. Estaba tan ocupado con su investigación que apenas tuvo tiempo para pensar en ello. Pánico mismo. Se sentía casi como un científico a punto de un gran descubrimiento, en un estado creciente de ansiedad, loco cruzar todos los datos obtenidos. Sin embargo, alrededor de 5 por la mañana, cuando se sentaba a leer detallando el material levantado, sucedió lo inesperado. ¿De qué sirve tener todo esto?, sentí una voz decir adentro tu cabeza. El pánico está dentro de ti, nada que venga del exterior puede cambiar eso. No lo lograrás. Todas las veces cuando pensabas en tus síntomas estos regresaban, y eso es lo que volverá a suceder, insistió la voz. Víctor sintió un escalofrío, su expectativa era tan grande, sin embargo, Ken decidió no prestar atención a lo que creía que eran sus propios pensamientos e insistió en leer. Yo estaba frente a un artículo extraído de un diario virtual cuyo título. Diciendo adiós a síndrome de pánico. Parece que fue un día como cualquier otro, dijo el primer párrafo. Saliste a caminar, estuviste con amigos, viste a la televisión y el síndrome de pánico entró en su vida en este punto. Víctor recordó su primera crisis y sintió una opresión en su cofre. Sin embargo, respiró hondo y continuó. A partir de ese día, la sensación es que antes eras una persona y acaba otra nacido. Para algunos, recibir medicación y psicoterapéutico es suficiente para liberarse de las crisis y verlas como algo que se ha ido. Pero para otros, el camino es más tortuoso. Así, la peregrinación a médicos de distintas especialidades, psicólogos, terapias alternativas y la interminable serie de búsquedas con el objetivo de encontrar respuestas y soluciones es largo, abriendo una puerta a la agorafobia, el aislamiento, la evitación de lugares y situaciones y para una mayor ansiedad, que se asienta cada vez que la persona necesita alejarse de su espacio de la seguridad. De hecho, el tratamiento del trastorno de pánico implica, sobre todo, la necesidad de cambios de comportamiento. Mentos que conducen a la ansiedad, cambio en la visión de su propio mundo y los que te rodean. Esas palabras tuvieron el efecto del ácido en Víctor. Vertida sobre una herida. Fue tu historia sintetizada en esas líneas. Sintiéndose muy incómodo, salió del hoja a un lado y seleccioné otra, extraída de otro sitio, que hablaba sobre las reacciones del cuerpo cuando se expone a un peligro,
imaginando que de esta manera podría tener un mayor control sobre el propios recuerdos. Después de todo, era solo una descripción del funcionamiento del sistema nervioso de una persona y lo que ocurre cada vez que se activa la llamada alarma de protección. Motivado. Gran error. Mientras leía, Vítor sintió su malestar. Como si el cansancio de la noche en vigilia no fuera suficiente, toda esa información parecía sugerirlo negativamente, forma de despertar algo que tenía dormido en su interior. Al final de la segunda página, la crisis se desató, repentina como un tormenta, esta vez enriquecida por todas las variaciones que acabo de ver relacionado. Era como si los síntomas habituales si se hubieran agregado todos los demás que él nunca había sentido antes. Vítor se tambaleó en su silla, mareado y con náuseas. Otra vez vino el miedo, inexplicable, que parecía tragarlo de adentro hacia afuera, el mundo ante tus ojos completamente fuera de foco. Todos podría pasar. Estaba tan débil que no podía contenerse a orinar y se mojó todo. Solo entonces, dada la fuerza de circunstancias, volvió a colocarse como parte del universo estudio. No era un científico en el proceso de completar una investigación de notoria importancia para el resto de la humanidad, pero un paciente confrontado con explicaciones sobre su enfermedad que lo afligía. Pero parecía demasiado tarde para muchas consideraciones. Pálido, tembloroso y asfixiado, sintiendo un hormigueo en todo el cuerpo. Como si estuviera a punto de perder el contacto con la realidad, se arrastró hasta la puerta y llamó a su madre, que estaba durmiendo en su habitación, al final del pasillo. La puerta, sin embargo, estaba cerrada esta noche y Zenira no lo escuchó. Impresionado psicológicamente, Vítor se acostó en medio de la habitación y esperó el desmayo que, sin embargo, el tiempo no llegó. Completamente contraído, temblaba como si estuviera al borde de un ataque epiléptico, cuando de repente se encontró con su mirada distorsionada con el despertador que sonaba fuerte en la mesita de noche y recordó a la doctora Olivia. En ese momento, era como si un relámpago invadiera su mente angustiada y asustado. Reuniendo sus últimos esfuerzos, logró alcanzar, se acercó a la mesita de noche, agarró el reloj y fijó sus ojos en las manos, mientras trata de regularizar y profundizar su respiración, como le había enseñado el especialista. Siguió un minuto entero segundo a segundo, en poco su propio corazón comenzó a igualar el latido del reloj, la respiración se volvió más rítmica. 15 minutos y pasado, frente a los punteros. En la calle, los primeros pájaros comenzó a anunciar la mañana. Dispersos a través de los árboles Parque Gwynell, parecían ensalzar el majestuoso e inmenso manto verde que el sol desvelaba frente a la ventana de su dormitorio. Víctor logró escucharlos y sonrió. Había ganado su primera batalla. Animado, tan pronto como se levantó a la mañana siguiente, se sentó de vuelta a su escritorio, decidido a volver a sus estudios. No fue fácil. Todo el tiempo, condicionamiento típico de la enfermedad. Le advirtió que la última crisis había ocurrido en el momento en que estaba leyendo esos papeles y que, por lo tanto, tenderían a repetirse si repetir los mismos gestos. Se llamaba miedo al miedo. Burlándose de él. Sin embargo, esta vez Vítor no se dio por vencido. La curiosidad fue mayor que el miedo, la victoria al amanecer todavía inundaba todo su ser, infundiéndole esperanza y contentamiento. Planté el despertador encima del monitor de la computadora, exactamente en la línea de visión. Se sentía más seguro de esa manera. Luego seleccionó las hojas que le parecieron más interesantes, cuidando de omitir la parte referente a la descripción de los síntomas, y se sumergió en la lectura. Conforme pasaban las horas, la pelea parecía se vuelven más intensos en el momento en que los sentía acercarse si los primeros síntomas. Víctor recordó automáticamente de los ejercicios de respiración de Olivia que, para su deleite, también estaban en las páginas de internet, y las puse en práctica. Sin dejar de inhalar y exhalar al ritmo adecuado, llenando y vaciar el diafragma en momentos marcados mentalmente, luego fijó sus ojos en la manecilla del despertador siguiendo el movimiento con la mayor atención, como le había enseñado el psicólogo, hasta el punto de convertir el cronometraje de los segundos en una sola cosa y tus tiempos de respiración. Era casi como un ejercicio de autocontrol a la vez. De dolor de estómago severo. Al final, se sintió tan o más agotado que durante una crisis, las manos temblaban y la frente sudaba frío. Sin embargo, el esfuerzo por evitar la crisis tuvo un componente que nunca había estado presente en ninguno de sus ataques de pánico. Fue una sensación de alivio,
mezclada con un ligero euforia de quien lograr una nueva victoria. Es así pasó una semana sin ningún ataque. La prueba, vía internet, de que realmente hubo muchas personas con el mismo problema también contribuyeron mucho por la incipiente sensación de seguridad que entonces comenzó a brotar dentro de Víctor. Después de todo, si tanta gente hubiera logrado superación del pánico, como atestiguan los numerosos testimonios que había recogido en la hamaca, ¿por qué no podía conseguirlo él también? Puedo vencer el pánico, repitió, todavía mirándola. Imagen frente al espejo. Orgulloso de sí mismo por primera vez en muchos meses, el chico se estaba preparando para su primera sesión de análisis en el consultorio de la doctora Olivia, cuando sintió la extraña estremecimiento. Tenía la impresión de que alguien lo observaba, aunque estaba solo en la habitación, y sintió, involuntariamente, un pequeño con miedo, buscando ya con la mirada el despertador. De hecho, había dos figuras de aspecto extraño sentadas en la cama de Víctor, acompañando atento a cada uno de sus gestos. Dos enanos de semblante sombrío se parecían, ambos con la mirada fija en la imagen de Víctor en el espejo del armario abierto delante de la cama. Eran espíritus de los misma falange a la que pertenecía Otto. No sé si esta historia de dejar el niño pequeño cree que tiene el control de la situación, comentó el más corpulento, aplaudiendo con el índice y el dedo medio mejilla derecha, pensativa. No tienes que pensar en nada. En ausencia de Otto, ¿quién piensa que aquí estoy yo? ¿Quieres ver cuánta razón tengo? Saltó de la cama y aterrizó sobre los hombros de Víctor, donde montó sin ceremonia, susurrándole al oído en después, usted es lo máximo. Puedes tener el control de todas las situaciones. La ciencia espera a hombres brillantes como tú. ¿Qué entonces, qué vas a hacer con ese psicólogo? Ella ya te enseñó todo lo que pudo, no malgastes tu tiempo. Quédate en casa, estudiando solo, eso ganas mucho más. Vanidoso, Víctor capturó de inmediato sus pensamientos, repitiéndose en voz alta, es cierto. ¿Qué más tiene que decirme esta mujer Olivia? Ya aprendí todo lo que necesitaba de Internet, ya lo sé exactamente. ¿Cómo controlar la situación? Tengo olfato para un científico, la inteligencia está fuera de lo común. ¿Quieres saber? No creo que lo haga no en esta consulta. Sin embargo, la insistente sensación de inquietud era casi una advertencia. Que las cosas no eran así. La simple presencia de esas dos entidades en la sala, con sus vibraciones negativo, le hizo intuir que había algo extraño en el aire. O de lo que no se dio cuenta fue que tales vibraciones solo lo alcanzaron porque ofreció escapatorias para ello. Oh, Dios mío, dijo angustiado, con el despertador apretado en las manos. Y si me equivoco, no puedo pasar el resto de mi vida mirando este despertador. ¿Qué es eso, yo hago? ¿Lo haré o no lo haré? La doctora Olivia dijo que le gustaría hablar contigo. Sobre un nuevo enfoque de la enfermedad, dijo otra voz, que viene de quién sabe dónde en la habitación y que solo por Víctor se podía escuchar. Yo, particularmente, sin embargo, creo en otra hipótesis. Víctor recordó la voz de Olivia diciendo. ¿Qué hipótesis seria, aquel? Tonterías, insistió el enano marchito sentado detrás de él, el que parecía tener acceso a todos sus pensamientos. Ella debe, lo dije solo para despertar tu curiosidad. ¿Nunca escuchaste hablar de estrategia de marketing? No, no era marketing, respondió Víctor, como si fuera hablando contigo mismo, parecía muy segura de lo que estaba diciendo. La puerta se abría y aparecí Zenira, flanqueada por un ser largo y completamente iluminado que no puede ser visto por los ojos ordinarios y ni siquiera por las dos extrañas entidades que estaban allí fundar. Su brillo indescriptible parecía estar disperso alrededor de la madre de Víctor, en forma de niebla rosada. ¿Estás listo, hijo?, preguntó, con las llaves del auto en la mano. Mano. Asustada, la entidad que estaba montada en sus hombros perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Aunque nada podía ver, ahora eran los enanos los que percibían el peligro en el aire. Toda la habitación parecía llena de vaporoso humo rosa, que se mezclaba con un delicado perfume de lavanda que pronto insinuó la presencia de ejércitos enemigos. «¿Ves?», dijo el ente que acababa de caer al suelo frente a los ojos sobresaltados de su compañero. Bueno, Víctor seguía confundido. Entonces vámonos. Zenira se detuvo detrás de él, obligándolo a salir, no podemos llegar tarde. Bañado en la misma luz que envolvía a Zenira, Víctor no logró resistir la fuerza de su atractivo.
rápidamente empujó el reloj despertador en el bolsillo de sus pantalones cortos y se fue, sintiendo su corazón desencadenado por la ansiedad que ya empezaba a apoderarse de él de nuevo. Los dos enanos intentaron seguirlo, pero se lo impidieron. Pasar a través de la barrera de luz que se formó en la entrada de la habitación, que bloqueó su camino como una delgada telaraña gomoso. Todo caso de esta enfermedad que llaman pánico es siempre vinculado a la presencia de un espíritu enemigo junto a la persona. Bandera de Brasil Grezuse le preguntó a Temis. Rodeado de una suave melodía en la sala de estudio e investigación, los dos hablaban del caso de Otto, mientras se separaban unas fichas que había pedido Demóstenes. Ajeno a todo lo que los dos dijeron sobre él, Otto se durmió, chupándose el dedo como un niño. Ese día estaba programado el comienzo de una nueva fase en su tratamiento y los dos fueron allí solo esperando su despertar para llevarlo a otro departamento de la colonia. No necesariamente, reflexionó Temis, mirando con ternura a Otto a través del cristal que daba a su habitación. Como descubriendo los encarnados que estudian el tema, el desorden de pánico se genera por una pequeña disfunción en el cerebro del persona, un pequeño mecanismo que no funciona como debería. Pero son los enemigos incorpóreos los que provocan esto. ¿Disfunción? Aretusa insistió. No hagas deducciones apresuradas, aconsejó Temis, volviéndose a la mesa y recogiendo unas fichas que había dejado amontonadas sobre la mesa. Lado. Antes que nada, debes tenerlo claro en tu mente que no hay enemigos externos, espíritus que atacan gente gratis. Nuestros verdaderos enemigos son los pensamientos erróneos, que todos tenemos y que echamos en él. Aire, atrayendo pensamientos similares en el siguiente. ¿Esto quiere decir que somos nosotros los que atraemos a los espíritus obsesionantes con nuestros pensamientos? Exactamente. Como dice siempre el Dr. Bessere de Manases, 21, en sus conferencias y libros, no hay obsesores, hay obsesos. Temis sintetizó. 21 Adolfo Bessere de Manases, 1824 a 1900, fue médico cearense que se destacó en la difusión del espiritismo, famoso sobre todo por ejemplificar en su vida todo lo que predicar la doctrina. También conocido como el médico de pobre, Bessere es apodado el Kardec brasileño. Pero una vez atraído por una persona, ¿un espíritu puede realmente causarle una enfermedad? Aretusa quería realmente entiendo esa pregunta. En realidad, continuó Temis, después de ejecutar rápidamente el ojos en todas las cartas, como para comprobar si se había separado todo lo que necesitaba, lo que los humanos llaman enfermedad o disfunción, cuando no se deba a negligencia o imprudencia en esa misma existencia, es consecuencia de una causa anterior, que la mayoría de los encarnados no recuerdan. ¿A qué te refieres con negligencia o imprudencia? Me confundí, Aretusa. Ver, por ejemplo, este caso que separé para ser analizado por su hermano Demóstenes, sacó una de las fichas del juego. Este espíritu, que una vez estuvo internado aquí en la colonia, dejó la tierra en su última encarnación con múltiples cuerpos prácticamente disuelto por pancreatitis aguda. ¿Y así estaba prevista tu desencarnación? No, yo no era. Ahí es donde entra el problema, insertó ella como si fuera un disquete en una especie de computadora gigante, en cuya pantalla comenzaron a mostrarse imágenes referentes a la última existencia de ese ser. Aturdida por toda esa tecnología, Aretusa juntó los ojos. Ojos a la pantalla, interesado. 22 Inflamación del páncreas, que ocurre cuando las enzimas tracto digestivo producido por la glándula para descomponer las proteínas en el intestino se activan incluso dentro del páncreas, terminando por destruir la propia glándula. En los casos más severos, las enzimas se liberan en el torrente sanguíneo, causar disfunción y falla multiorgánica. Una de las principales causas de esta enfermedad es la ingestión sistemática de bebidas alcohólicas. Como puedes ver, continuó Temis, al mando del ordenador para seleccionar las imágenes que aparecían en el pantalla como una secuencia de fotos animadas, este es un espíritu que luchó mucho por la oportunidad de la reencarnación. En la computadora mostró imágenes de un feto siendo abortado, imágenes del espíritu traumatizado llorando en la colonia apoyada por muchos mentores, del espíritu reunido con estos mentores. En esa misma habitación donde estaban ahora los dos, frente al diseño del cuerpo físico que animaría en el futuro, discutiendo las metas que planeó lograr en su nueva encarnación. Quiero ser un buen hijo, buen padre y buen esposo para mi esposa, dijo, entusiasmado, a los mentores, al igual que los estudiantes que recapituló el momento de la prueba. Naceré de una familia pobre, pero lucharé mucho hasta lograr estabilizarme yo como administrador de empresas.
Sé que no será fácil camino allí, todo el tiempo tendré que ejercer la dedicación, disciplina y humildad. Sin embargo, alrededor de la mediana edad, si todo sale como se esperaba, seré contratado por una gran empresa y entonces habré superado la etapa de dificultades financieras. A partir de entonces, no escatimaré esfuerzos para darle todo a mis hijos. Lo que no tuve. Sobre todo, quiero transmitirles y para todos los que vienen a trabajar conmigo, el ejemplo que es posible ganar en la vida a través de la perseverancia, generosidad, honestidad y buenos valores. Grezuse sonrió con ternura. Descubrí que casi todos los seres abandonan el mundo espiritual imbuidos de nobles ideales, pero una vez reencarnados, pocos logran llevar a cabo los proyectos que tan meticulosamente preparan para ellos mismos. Temis pulsó algunas teclas, seleccionando nuevas imágenes para continuar tu narración. Nuestro amigo volvió a la Tierra en perfecto estado de salud, capaz de cumplir con eficacia cada pequeño paso de su planificación. Sin embargo, siendo muy joven todavía, se dejó atrapar por el vicio de beber, comprometiendo su salud y la misión que había abrazado antes de reencarnar. Luego, las imágenes mostraban al niño en un baile de club, rodeado de vasos y botellas en una mesa llena de jóvenes de tu misma edad, el chico borracho siendo llevado a casa por amigos. Comenzó a beber y fumar incluso antes de terminar 18 años, prosiguió Aretusa, aunque nunca había perdido una oportunidad de trabajo. ¿Por qué? No hay un solo ser en el orbe que no esté dotado de cualidades, el vicio siempre le pisaba los talones. Durante semana fue un hijo, estudiante y empleado ejemplar, los sábados y los domingos perdía la medida, bebiendo más de lo debido. Y así, a lo largo de toda su madurez, nuestro amigo continuó haciendo innumerables cosas tontas condicionadas por el alcohol, incluso nunca perdí el sentido de la responsabilidad por contrabajo. Las imágenes lo mostraban involucrado en varias peleas callejeras y también en momentos en que él, borracho, atacó a su propia familia o incluso al jefe del sector en el que trabajado, durante una celebración regada con mucho whisky. Nunca admitió que necesitaba dejar de beber. Quería saber Aretusa. Nunca. Ni siquiera cuando lo aconsejan los médicos, después de una operación de apendicitis, alrededor de los 40 años. El apéndice, por cierto, fue la primera parte de su cuerpo en ser obstaculizado por sus excesos. La computadora ofreció varias imágenes de la operación. Y pensar que pudo haber evitado todo esto, comentó Grezuse, sintiendo cierta incomodidad con aquellas imágenes. Después de esta operación, se sometió a 2 cirugías más graves, una en el pulmón, otro en el intestino, verdaderas advertencias de su forma incorrecta de proceder, pero aún así no estaba convencido del problema. Al contrario, bebía y fumaba cada día más. Fue encontrado dueño de la situación, incluso fue tan lejos como para decirle a la gente que nunca dejaría de beber y fumar, ya que esos eran sus únicos alegrías en la vida. Las imágenes mostraban al hombre sentado solo en la sala de su apartamento, hablando con un vaso de whisky ante un cenicero rebosante, rodeado de licores, también borracho, exhalando los vapores invisibles que emanaban de tu vaso y el humo de tu cigarro. Entonces el hombre tambaleándose desde la sala hasta el dormitorio, cayendo y lastimándose en las esquinas de los muebles de la casa, hasta que literalmente se desmayó en la cama, todo lesionado, sin ninguna conciencia de las lesiones mismas. «Qué cosa más triste», dijo Aretusa con el corazón apretado. «Puedes detener a Temis, no quiero verlo morir». El instructor sacó la tarjeta del interior del dispositivo en silencio. Esas imágenes también fueron conmovedoras para él. Después de todo, siempre es doloroso ver a un ser humano destruyéndose a sí mismo por su propia voluntad. Todo esto no quiere decir que no haya conseguido nada. Bien en vuestra estancia en la Tierra. Después de todo, como señalé en principio, todos nosotros, como espíritus en evolución, poseemos nobles cualidades que acumulamos y perfeccionamos en nuestra existencia sucesivas, pero también imperfecciones que debemos desenredar. Acabo de subrayar el tema de la adicción durante la última encarnación de ese espíritu para que podría comprender mejor en qué consisten los tormentos voluntarios que muchas personas se imponen a sí mismas por negligencia o imprudencia. ¿Y cómo es este espíritu actualmente? Él ya desencarnado, ¿no? Sí. Después de muchos años de sufrimiento en regiones infeliz, donde fue desterrado obligado por su propia conciencia, hoy reconoce que ha sido negligente y temerario, y pide nuevas oportunidades de volver con su familia para recuperar la oportunidad perdida, concluyó Temis con tristeza, reemplazando la hoja entre las otras que había seleccionado para Demóstenes. ¿Y será capaz de volver? Quería saber Grezuse. Ciertamente que sí,
porque la misericordia divina nunca priva al hombre de nuevas posibilidades de superación. Pero tal vez no que regrese entre aquellos que una vez lo amaron con entrega. Además, tenderá siempre a encontrar en el camino las consecuencias y los resultados de su mala conducta en esa encarnación. Es posible que haya un mal funcionamiento del páncreas y otros órganos desde temprana edad. Probablemente su calvario también incluirá vivir con aquellos a quienes dañado o influenciado en el pasado con sus actitudes. Cada caso es un caso. Cada situación es cuidadosamente estudiada antes en el plano espiritual para que a nadie se le dé una carga que aún no es capaz de soportarlo. Una cosa, sin embargo, es derecha, tarde o temprano, cosecharemos lo que algún día nosotros plantamos, entendí. Incluso si este hombre nunca pone una gota de alcohol en la boca en su próxima existencia, puede volverse víctima de enfermedades y trastornos causados por su mala conducta en vidas anteriores. Pero, por no recordarse a sí mismo pasado, tendrá la impresión de que tales males le afligen por mera fatalidad, observó Grezuse. Exactamente. Nunca podemos olvidar que Dios es justa. Así, si una persona encarnada, por ejemplo, nace con el problema de la ceguera y no hizo nada en esa vida que justificó su pérdida de visión, es porque posiblemente usó apenas visto en vidas anteriores. O bien causó la pérdida de visión con alguien. La persona siempre sufre lo que hizo sufrir a los demás. Otros. Si fuera duro e inhumano, podría a su vez ser tratado con dureza y con inhumanidad. Si fuera orgullosa, podría nacer en condiciones humillantes. Si eras codicioso, egoísta o maltratado sus riquezas, puede verse privada de lo que necesita, etc. 23. Nuestros actos generan marcas en nuestro perispíritu que resultará en una enfermedad o una predisposición a la enfermedad dependiendo de la nueva actitud asumida, o no, por el individuo. Cualquier enfermedad o disfunción en el cerebro indica entonces un mal uso del cerebro. ¿Cerebro en existencias anteriores? Imaginó Arethusa. Es un tema muy complejo, cada caso requiere un análisis detallado y diferenciado. Sí, podría ser un resultado de un mal uso del cerebro, pero también puede ser el resultado de cristalización de algún trauma pasado que se manifiesta a través de la enfermedad. Todavía hay espíritus que piden pasar ciertas enfermedades, como prueba para el aprendizaje. En general, sin embargo, tanto las distonías, enfermedades mentales y orgánicas expresan los resultados de acciones desequilibradas del espíritu, ya sea en su pasado cercano o remotos, que lo hacen vulnerable, ya que la conducta nocivo, perjudica principalmente al propio autor, abriendo zonas morbosas en su psique, reflejadas en su perispíritu y registrándose en el cuerpo físico en las reencarnaciones luego. 23. Sobre este tema, véase el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, bienaventurados los afligidos. Todo esto me sigue pareciendo tan complicado, intentó continuar Arethusa. Temis, sin embargo, se vio obligado a interrumpir. Allí, tendremos que dejar esta discusión para otro momento. Mira. Otto parece estar estirando, se acercó rápidamente al pasillo que daba acceso a las habitaciones. Dios mío, ¿está mejor? Todavía impresionado, Grezuse no pudo evitar preguntarse. Espera, Paloma. ¿A dónde crees que vas con esto? Lucille ni siquiera había abierto la puerta principal, exhausta después de una mañana intensa de mucho trabajo, y ya encontró a su hermana cruzando la habitación con una enorme pila de libros de medicina. Tus libros de medicina, por cierto. Hay mucho en la oficina, Lucille. Estoy intentando transferir algunas cosas a esos estantes que están en el parte superior del baño de servicio. Finalmente, Florencia llega la otra semana con los chicos y necesitamos, trató de explicar Paloma, bajo el sonido de cacerolas removiendo en la alacena de la cocina, ¿mis libros de medicina en el baño de servicio? Lucila la interrumpió abruptamente, arrebatándole los libros de las manos. Bandera de Brasil de ninguna manera. No los voy a quitar todos, solo los que usas menos, los que estaban polvorientos encima del estante, ya argumentó Paloma, haciendo cero máximo para no explotar. ¿Y tú quién eres para saber qué libros uso más o uso algo menos? Se dirigió irritada hacia la oficina, que pronto fue el primer dormitorio que vino después de la sala de estar. Lucille, espera, déjame hablar, solo pensé que, ¿y desde cuándo crees? Lucila casi la atropella su afán por averiguar qué había sucedido realmente en la oficina. Al llegar a la puerta de la habitación, el susto fue tan grande que Lucila dejó caer todos los libros al suelo y gritó a todo pulmón, yo no creo. ¿Quién te dio permiso para cambiar,
todas mis cosas en su lugar. Para los que no sabían, la habitación era un pendiente. Inmaculadamente limpio y ordenado, ni una sola hoja de papel fuera de lugar. Era una habitación pequeña, con sus paredes enteramente ocupadas por estantes llenos de libros, uno de los cuales estaba equipado con un escritorio de Lucila. En el lado opuesto había un viejo armario de 2 vías. Puertas y una cama individual, que Paloma había cubierto con una hermosa colcha de ganchillo azul marino, hecha por el dueño Noemia en el pasado. Para Lucila, sin embargo, el sentimiento era comparable a mirar Nagasaki después del daño de la bomba atómica. ¿Dónde están los papeles que dejé sobre el escritorio? Lucile se paseaba por la habitación en desorden, recorriendo con la mirada cada objeto, los libros de puericultura que estaban encima de la cama. ¿Las revistas médicas que estaban separadas? ¿Dónde, Paloma? Contesta. Bueno, los papeles los puse en tu cuarto y los libros y tía y lo arreglé, en el sector de las enfermedades crónicas infantiles. Lucila gritó, ubicando los libros en uno de los estantes y ya tomándolos de ahí. Bandera de Brasil, ¿no tienes el más mínimo sentido de la organización y piensas que todos los del mundo es como tú? Donde ya se ha visto mezclar nociones básicas de cuidado de niños con enfermedades crónicas infantiles. Espera un momento, Lucila. Protestó Paloma al verla llenar la cama de nuevo de los libros. Estás arruinando todo. ¿Jugando, yo? Vaya, has perdido el contacto con la realidad. Bandera de Brasil, gimió Lucila, todavía ordenando libros sobre la cama. Bandera de Brasil. Espera, ¿qué es ese olor? Respiró varias veces y solo entonces notó el palillo. Incienso que quemaba en su escritorio. Fue demasiado. En tu oficina, encima de tu escritorio. Paloma sabía que ella odiaba ese olor. Con odio, tomó el palillo de un golpe y lo tiró por la ventana abierta, soporte y todo. Mi apoyo indio. Paloma aún tuvo tiempo de verlo cayendo por el edificio. Pues guárdalo junto con tus cosas. Ya estoy cansado de decir que no soporto que esto se queme aquí. Dentro de casa. No soportas nada que pueda traerte un mínimo de paz a esta casa. Estoy harto de tu incienso, de tus campanas matutinas felicidad, sus velas y esencias mágicas, sus gnomos y hadas. Lucila volvió a separar libros sobre la cama. Bandera de Brasil, sabes que, esta casa solo tendrá paz el día que te vayas desde aquí, con toda su parafernalia esotérica. Pues que sepas que esta casa no es solo tuya. Reaccionó Paloma, desconsolada, coge unos libros de la cama en actitud de venganza. Paloma, dame estos libros de aquí. No doy. Puedes dejar de armar un escándalo porque a partir de hoy, a partir de ahora, esta habitación será ocupada por Rafael. ¿Rafael? Lucila la miró con incredulidad. Era justo lo que me faltó. ¿Piensas alojar a toda la familia aquí? ¿De casa y pago el pato? Ella los arrancó de nuevo libros de manos de Paloma. ¿Y dónde quieres que duerma el niño? Ella protestó. ¿Por qué no en la oficina que montaste, empleado? Preguntó Lucila burlonamente. Por Saint-Germain. No puedes ser tan egoísta, así que adjunto a un cuarto material. Si pongo al chico en oficina, ¿dónde recibiré a mis clientes? ¿Dónde trabajaré? Necesito ese espacio para ejercitar mi profesión, mientras que tú, además de tener la tuya oficina fuera de casa, todavía ocupa la habitación más grande en casa. Para ejercer mi profesión, repitió Lucila irónicamente. Después pon al niño en su habitación. Lucila siguió, arreglando frenéticamente los libros en los estantes. En mi habitación, que ya comparto con Rein, se quedarán Florencia y Aline. Él es un chico. Su problema. Por cierto, la tuya y la de él. Si quieres una habitación solo para tú, debiste haberlo pensado antes de tener una hija. Antes juega bien e invita a este grupo de personas sin hogar a ven a pasar una temporada en Río. Lucile, qué cruel eres. Dijo Paloma con lágrimas en los ojos. Es por gente como tú que el mundo estacionado en esta condición de planeta de pruebas y expiaciones, que nunca logramos llegar a una etapa evolutiva después de oler un par de veces, esta vez fue la nariz de Paloma que detectó algo mal en el aire. ¿Estás sintiendo? Claro.
Este incienso indio tuyo es peor que el vómito de niño intoxicado con detergente. Lucila respondió, sin prestar mucha atención, no es incienso. Y goma quemada, mamá. Ella tenía un flash y corrió hacia la cocina, seguido por Lucila. Dicho y hecho. Doña Noemia estaba sentada a la mesa de la cocina mirando el ayer, completamente ajeno a todo lo que pasó a su alrededor, mientras que en una olla seca en el estufa, quemó el estetoscopio de Lucile. Ni me di cuenta de que estabas ahí, comentó la señora, aún lejos. ¿Ya llegó tu padre del trabajo? Mami. Mi estetoscopio. Gritó Lucila, mientras Paloma con un tenedor trató de quitar lo que quedaba de él en la sartén. Oh, entonces. Dijo Noemia, todavía sin darse cuenta del daño hecho. Paloma estaba empacando sus cosas y decidí darle una pequeña mano. Estaba tan sucio, tan mugriento este tuyo dispositivo. Estas cosas que necesitamos limpiar de vez en cuando, mi hija. Especialmente tú que trabajas con pacientes. Tiene que esterilizar los dispositivos. ¿Dónde se ha esterilizado un estetoscopio, mamá? Lucila se dejó caer en la silla, derrotada. Especialmente en una sartén seco. El agua debe haberse secado, ella siempre está haciendo eso ahora. Cosas a hervir, luego olvídate, observó Paloma, sosteniendo el dispositivo todo deformado por el paño de cocina con un paño de cocina. Contacto prolongado con aluminio caliente. ¿Y no hay manera? ¿Vas a tener que comprar otro? ¿Quedó bien?, preguntó Noemia emocionada. Creo que vamos a tener que llevar a mamá de regreso al neurólogo, concluyó Lucila, desolada. Tiene que haber una explicación, no puede ser solo una esclerosis senil. Mientras Lucila lloraba, con la cabeza enterrada en sus manos y Paloma frotó la olla quemada con paja. Acero, Noemia se levantó, sin que sus hijas se dieran cuenta, revisó la despensa, luego salió en busca de la llave. Tuve que ir a la panadería, comprar un café, no había ni uno más restos de polvo en el interior. Una familia no puede prescindir de café, pensó, mientras rebuscaba entre las cosas que Paloma, Rain y Lucile solían dejarlo sobre la mesa, siempre viniendo de la calle. ¿Y cómo terminó así el café, sin nadie se da cuenta? Realmente estaba pensando que la señora de la limpieza estaba llevando comestibles a casa. Pero hasta el café, murmuró mentalmente. Ahí. Aquí está. Dijo, agarrando con fuerza el llavero, sin siquiera darse cuenta de que llevaba bata y pantuflas. Voy y ven aquí un momento a tomar un café, no tardaré. Advertido, luego azotando la puerta. Mami. Paloma dejó caer la olla debajo del grifo abierto y salió corriendo de la cocina. Ella bajó. Confirmó Lucile, ya con la mano en el pomo de la puerta. Para ir tras la madre. Noemia, sin embargo, había tenido cuidado de cerrar la puerta con llave al salir. Bandera de Brasil, la clave. Exclamó Lucile, corriendo hacia la mesa. Estoy seguro que dejé aquí. Ella lo tomó. Confirmó Paloma, buscando algo con la mirada. Oh, Dios mío, ¿dónde dejé mi llave? No es posible que ni sepas dónde guardas el tuyo y llave. Lucile protestó nerviosamente. No quiero ni pensar en ello. ¿Qué puede pasar? ¿A bolsa? ¿Ver en la bolsa? Ella aguantó. Paloma la bolsa que estaba colgada en el respaldo de la silla. Mientras tanto, en el vestíbulo, Chuba esperaba el ascensor con algo de tensión. Rompió con Vinicius nada más volver de Florianópolis, con la esperanza de que se arrodillara ante su pie rogándome que no lo dejara, pero el tiro salió por la de nalgas. Vinicius pensó que era mejor incluso que los dos se dieran un tiempo en la relación. Desde entonces siempre estuve ansiosa que tuve que tomar el ascensor, con miedo de encontrarlo, y al mismo tiempo deseando fervientemente que esto sucediera. Vinicius, que se había ido a casa a almorzar y volvió a salir irritado por no haber encontrado a nadie en casa, vino en el ascensor precisamente con doña Noemia. Se había olvidado de presionar el botón a su lado. Entrar y terminó subiendo en lugar de bajar. ¿Dónde estará él? La abuela de Chuba viene vestida así, reflexionó. Contigo, sin el coraje de pedir. ¿Cómo está? Señora, preguntó, tratando de ocultar tu asombro. Ella, sin embargo, además de no reconocerlo, empezó a sospechar. Encontrar al chico sospechoso. Bien, gracias,
respondió ella, sin mucha convicción. ¿Por qué me mira así? ¿Será un ladrón? Imaginado angustiado. Tan pronto como baje, voy a llamar la atención de Severino. ¿Dónde ha visto a alguien salir de alguna entrando al edificio sin identificarse? En este momento, me había olvidado del café, me imaginaba que me iba a casa quién sabe de dónde. Por precaución, se detuvo en casa de Vinicius y ella le dio la espalda. No es bueno y caí dando intimidad para extraños, se dijo a sí misma en sus pensamientos. El ascensor llegó a la planta baja y doña Noemia se quedó inmóvil. Frente a Vinicius. Sin salir y sin dejarlo pasar. ¿No vas a bajar? No, señor. Yo vivo en el tercero, ella no pudo evitarlo y él miró fijamente. Escucha aquí, ¿qué estás haciendo? En este momento. Rein abrió la puerta del ascensor y encontró con Noemia, abuelo. Exclamó sorprendido. Lluvia. Gracias a Dios que apareciste, imagina que esto chico trató de faltarme el respeto en el ascensor. Ella miró para Vinicius amenazando. Solo entonces Chuba notó a Vinicius en la parte inferior del ascensor y fue todos avergonzados. Él, sin embargo, ya estaba a punto de perder su paciencia y apenas le prestó atención. ¿Me disculpas? Adelantó a los dos y se fue como un rayo a través de la puerta. ¿A dónde vas, abuela? Preguntó Rein, triste, inmóvil. Sujetando la puerta del ascensor. Bueno, Noemia vaciló unos instantes. Creo que volví a casa, ¿y tú? Entonces vámonos, abuela, cerró la puerta, entendiendo todo. Lucile y Paloma acababan de encontrar la llave cuando ellos entraron, lluvia. Dijo Lucila. Mami. Dijo Paloma. Qué maleducados son estos jóvenes hoy. Vertido Noemia. ¿Qué es ese ruido de agua? Era el grifo que Paloma había dejado abierto. Los tres corrieron a la cocina, ya inundada, mientras Noemia cruzó la habitación, murmurando incesantemente, hacia su dormitorio. Y Paloma todavía piensa que podemos tener visitas. Suspiró Lucile, mientras exprime el paño húmedo en el balde. ¿Qué fue lo que pasó por aquí? Quería saber Lluvia, secando otra parte de la cocina. ¿Hagamos algo?, sugirió Paloma, sacudiendo la paño, ya bastante irritado. Voy a llamar ahora mismo Florencia y pídale que espere un poco más. Semana luego llevamos a mamá al neurólogo y... El teléfono sonó. Paloma soltó el trapo y fue a abrir. Hola. ¿Florencia? No te mueras tan pronto, caminó con ella. El aparato inalámbrico en la cocina y tapó la boquilla para decir Lucila, es Florencia. Quitó la mano del teléfono y continuó. La conversación, recién te iba a llamar, ¿y qué, ya no tienes teléfono? La llamada está ruin. No digas. ¿O el alguacil acaba de pasar para hacerte saber que solo tienes hasta mañana para desalojar la casa? No es así, Flor, la gente no debe desanimarse por los bienes materiales. El desapego es también un aprendizaje, ¿y qué hiciste con los muebles? Lo sé. Se quedarán en el garaje de un amigo hasta que tú decidir qué vas a hacer con tu vida. ¿Quién sabe, no encontrarás una nueva dirección para su vida aquí en Río de Janeiro? Lucile, que estaba prestando atención a un lado, miró a su hermana con insta a estrangularla con el paño húmedo. Dile que no venga. Insistió en un susurro casi amenazante. Paloma, por su parte, sin soltar el teléfono, cerró los ojos. Puños y abrió mucho los ojos como si le gritara a su hermana que se quedara. Tranquilo. Lo sé, Tadinos. Estuvieron esperando toda la mañana y él no apareció, qué sinvergüenza. ¿Y ni siquiera llamaste para decir nada? Pero él sabía que vendrías a Río esta semana, ¿no supieras? ¿Qué? Dios mío. Pregunta cuando lleguen. Preguntó Lluvia. Pero en lugar de eso, volvió a tapar la boquilla para informar. Aline tuvo una crisis porque su padre no se presentó para despedirnos y partimos solos hacia la estación de autobuses. Florencia piensa que ella viene aquí. ¿Significa esto que llegará mañana por la mañana? Deducido Lluvia. Yo merezco. Lucila abrió la heladera en busca de algo para comer. Comer.
¿Estás seguro de que tiene la dirección? Preguntó Paloma, caminando de nuevo hacia la sala para que Florence no escuchó los comentarios de su hermana. La lluvia fue después, no quería perderse ningún detalle. Tenga la seguridad de que nosotros preparémonos, voy a llamar a la estación de autobuses para tratar de averiguar a qué hora llega el autobús. Vale. ¿Así que te esperamos mañana? Otro. Saint Germain proteger.